Bienvenidos, soy el maestro socrático. En esta ocasión vamos a hablar sobre la ley de tres. La ley de tres es un tema muy novedoso para una gran cantidad de personas y me interesa mucho tratarlo en esta oportunidad porque puede tener una aplicación práctica a pesar de que se ve que se va a ver que es un tema bastante filosófico y profundo. ¿Qué es la ley de tres? Bueno, partamos de que en la naturaleza hay tres fuerzas predominantes que son prácticamente las fuerzas de la creación del universo. Hay una fuerza positiva, hay una fuerza negativa y hay una fuerza neutra. Generalmente y por la educación nuestra siempre hemos conocido las dos fuerzas, por ejemplo en electricidad el positivo y el negativo, aunque algunos hablan de tierra y una parte neutral o neutra. La naturaleza o la vida cotidiana, más bien como nosotros la vemos, es una completa dualidad. Y esta dualidad se manifiesta desde los temas más grandes o más macro hasta los más pequeños. Por ejemplo, día, noche, luz, oscuridad, bien, mal, belleza, fealdad, etc. Por ejemplo, también en el plano psicológico se podría manifestar perfectamente en me gusta, no me gusta, placer, displacer, quiero, no quiero, puedo, no puedo, si cojo por este camino o cojo por el otro, si me conviene esto, no me conviene. Y entonces el problema de dualidad es que la dualidad pertenece al campo del pensamiento discursivo, al campo de la lógica, de la razón, y es un campo muy intelectual que, si bien es cierto, con todas las ventajas y toda la excelencia que puede tener la razón y la lógica, pero aplicado a la vida práctica del ser humano, la dicotomía, la dualidad puede presentar graves problemas para nuestro desempeño. Incluso los libros que hablan sobre masonería hablan del mosaico ajedrezado, que es un piso con un mosaico con los dos colores, blanco y negro, como el tablero de ajedrez, y que se dice que por ahí transitamos las personas y que es un transitar de dualidad, es un transitar de contradicciones, y eso también puede generar en los seres humanos los choques de personalidad, disgustos, problemas, contradicciones, los debates, y cuando media el ego, que generalmente eso sucede, entonces nadie quiere perder la discusión, nadie quiere dar el brazo a torcer, y siempre se impone la tesis o la teoría del uno sobre el otro. Entonces aquí vamos llegando ya a la parte más práctica de cuál es el problema de la dualidad. El gran maestro espiritual y místico oriental George Ivanovich Gurdjieff, que ya he mencionado en otras ocasiones, nos habla de tres fuerzas, que es el tema que nos ocupa. Nos habla de la afirmación, de la negación y de la conciliación o reconciliación también. Y para ser más exacto, el maestro lo trata como santa afirmación, santa negación y santa reconciliación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en nuestra vida, como ya lo hemos visto, en nuestro trabajo interno también, si estamos en un plano de trabajo interior, de conocimiento de uno mismo, siempre se va a presentar la dualidad. El querer hacer las cosas, el desaliento, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me estimula, lo que me desestimula. Y valga el paréntesis para decir que esto es muy práctico para la consecución de metas, tenerlo presente. Porque siempre por una ley que ahora no vamos a tratar, por otro tipo de leyes, que no es la de tres, las metas o los objetivos de nosotros los seres humanos van a tender a declinar necesariamente por ley. Entonces necesitamos como dar una fuerza adicional para seguir adelante.
dependiendo mucho de nuestra voluntad y nuestro conocimiento de las cosas, podríamos seguir adelante a pesar de esas fuerzas que se oponen para poderlas superar. Ahí es donde podría surgir el tema de la tercera fuerza, ya en el plano psicológico, que si yo me veo en un dilema, en una dicotomía, que si tengo que emprender una meta, que si tengo que llevarla a feliz término, que si tengo que cumplir con ciertos objetivos, como siempre va a estar el enemigo por ahí que me va a decir que no puedo, que no debo, que no interesa, y está la otra parte que quiere, que sabe que es bueno, que es necesario, entonces va a haber una tercera fuerza que van a hacer en mí merced a un trabajo muy fuerte interior, y esa tercera fuerza es cuando yo aparezco y cuando yo aplico mi voluntad y digo, no, esto es así. Ya no dependo de la dualidad, no dependo del ángel por un lado y el demonio por el otro, no dependo de la voz que me dice sí y la voz que me dice no, sino que trasciendo y voy más allá. Ahí es donde se lleva a cabo la aplicación de la tercera fuerza y la trascendencia de ese mundo dual tan terrible, y eso nos puede llevar a conseguir un montón de realizaciones espirituales y materiales. El tema de la tercera fuerza es un tema que también de alguna manera podría estar relacionado con la filosofía oficial occidental de academia. Recordemos que grandes filósofos hablaron de la dialéctica, de los pares de opuestos, de las contradicciones, y que después se superan más exactamente, como decía Hegel y como lo dijo Marx, aplicado a la política. Está la tesis, la antitesis o antítesis y la síntesis. Y en el devenir de la historia y de la vida y de la materia, estas fuerzas se ven claramente como hay, tanto en la naturaleza como en la sociedad, ese juego o ese par de opuestos que se contradicen, que luchan y se superan, y entonces de ese juego de opuestos aparece la síntesis, y esa síntesis en determinado momento se convierte también en tesis y va a tener su antitesis, su antítesis, y a la vez va a adquirir otra síntesis, y ahí sigue ese juego de contradicciones y superaciones que se da, como les digo, en los fenómenos naturales, en la sociedad, en la historia, en la política. Pero, digamos, el cometido principal de esta conversación y lo más importante es aplicado a nuestro ser interno para el caso, que es por ejemplo, para las personas más jóvenes incluso, que tienen sus metas, sus aspiraciones, poder conseguir superar todas las contradicciones y pasar el umbral de lo negativo, del pesimismo, de lo que le dice que no puede, que no debe. Y también, ¿por qué no?, se podría aplicar a las relaciones de pareja, cuando uno afirma y otro niega, cuando uno quiere algo y el otro no quiere. Y entonces se podría llevar a cabo en una pareja inteligente una síntesis de manera que se logre algo positivo y algo beneficioso a partir de las contradicciones que los dos tengan. Me parece que esto es una forma bastante terrestre, bastante práctica, bastante sencilla si se quiere, pero profunda a la vez, de abordar el tema de la ley de tres, porque el tres está en muchas cosas de la naturaleza. Se dice que debemos pedir 3 veces lo mismo para que sea concebido. Se toca 3 veces a la puerta, algunos lo hacen así. Se pide 3 veces a lo alto en las oraciones, 3 veces lo mismo para que sea escuchado. Esto ya es más metafísico y más profundo, pero también opera en planos espirituales. Por ejemplo, que yo pido se me conceda algo a la divinidad o a lo alto, entonces yo se lo pido 3 veces, oro 3 veces sobre eso, y dicen los grandes maestros que al pedirlo 3 veces, al solicitarlo 3 veces seguidas lo mismo, en virtud de ciertas leyes es más escuchado que si lo pidiéramos una sola vez o 2 veces.
porque, por decirlo de alguna manera muy humana, somos escuchados. De manera que recomiendo con mucho aprecio y cariño para todos que meditemos sobre esta ley de tres y tal vez podamos hacerle alguna aplicación útil y práctica para mejorar nuestras vidas. Saludos cordiales con un afecto que nace en la noche de los tiempos y que perdura por siempre.